inmunidad? La definición viene del latín immunis, que significa exento. ¿Qué es exento? Libre, que no tiene, tal vez en este caso, algún patógeno. Es el estado de protección contra anomalías infecciosas. Es el estado de protección contra cualquier tipo de patología infecciosa netamente. Virus, bacteria, hongo, parásito o genoma. Es interesante porque si hacemos un poco de retroceso, un retroceso hace muchos años atrás, lamentablemente no había antibióticos, no había la base de la ciencia y desafortunadamente muchas enfermedades que hoy en día son tan sencillas de tratar mataban a la gente. La tuberculosis era una patología que no sabían de qué se trataba y morían rápidamente, fácilmente y no sabían cómo curar ni tampoco sabían cómo se transmitía. Lo mismo sucedió con la peste negra, lo mismo sucedió con eso de la rubiola, la viruela loca, etcétera, etcétera. La sífilis, que es una patología una enfermedad que ha torturado tanto tiempo a la humanidad y que afortunadamente se ha logrado ver el tratamiento ideal para la sífilis, pero eso se ha logrado gracias al avance de la tecnología y la ciencia. Hace mucho tiempo, este personaje, Tucídides, ya por el año 430 a.C., ya había visto un poco acerca de nuestra inmunidad, ¿no? Había visto cómo algunas personas enfermaban, pero salían de la enfermedad y otras fallecían. Entonces, él vio cómo llegaba una plaga y cómo mucha gente lograba salir adelante y otras morían. Pero él no sabía todavía por qué razón o cuál era el fenómeno de que la persona se salvaba y la otra fallecía. Con el pasar del tiempo, este señor, Edward Jenner, hizo una investigación, pero hizo la investigación porque realmente le urgía. ¿Qué le urgía? Le urgía saber poder curar, porque su hijito de este señor enfermó con viruela. Y la viruela en ese entonces mataba a todos los que enfermaban, especialmente a los niños, y causaba ese tipo de lesiones. Entonces buscó la manera de atenuar, de curar esa enfermedad. ¿Y qué es lo que hizo? Inoculó. Veía que las vacas se contagiaban, pero las vacas se contagiaban, pero no enfermaban, no se morían. Sí se contagiaban y generaban su inmunidad, pero no se morían. Entonces, al ver esto, Jenner dice, a ver, sacaré un poco de sangre de esta vaca y lo inocularé, sacaré sus anticuerpos para ver qué es lo que sucede. Entonces saca la sangre, saca un poco del plasma de los anticuerpos y entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, no voy a ir a probar con nadie, probaré con mi hijo. Finalmente, si come con el hijo, se va a morir. Y le inyecta ese plasma a su hijo. Con la sorpresa que después de unos 4 días, una semana, su hijo empieza a curar y empiezan a desaparecer las lesiones. Entonces, este señor empieza a inocular de la vaquita para empezar a vacunar a todos. Y es de ahí que proviene el nombre de vacuna. ¿Por qué? Porque el plasma que ha sacado una vaca. Y es por eso que se llama vaca. Pero este señor no ha sido tan inteligente para, ¿cómo le llaman esto? Para hacer lo suyo, la investigación, y hacerlo presente al mundo. Y ahí llega Louis Pasteur, que es el padre de las vacunas. Entonces este ñato lo genera en un fresquito como vacuna. Y así se crea la vacuna contra la viruela. Ya Louis Pasteur con otros colaboradores empiezan a hacer cultivos
cultivos de cólera de la gallina y se crea una cepa atenuada, lo que es la vacuna. Entonces, Pasteur ya empieza a generar las primeras vacunas en base a la vacuna que generó Jenner en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, las vacunas juegan un rol muy importante en nuestra inmunidad, como podrán haber visto, porque gracias a esa vacuna que ha generado Jenner, se ha podido curar y ha podido generar anticuerpos ese día. ¿Cuáles son las células del sistema inmune? Algo que debemos recordar es que nosotros siempre vamos a contar con una célula madre, la célula primordial que nos va a generar dos células hijas, una célula hija progenitora mieloide y una célula hija progenitora linfoide. Y a partir de estas dos células progenitoras se van a ir a producir las diferentes células sanguíneas. A partir de la progenitora mieloide se va a producir una célula que se llama célula dendrítica. No es una célula nerviosa, quiero recalcar. ¿Por qué se le denomina célula dendrítica? Porque esta célula dendrítica va a tener una configuración muy similar a las células nerviosas, a las dendríticas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la función de esta célula dendrítica? Nayeli, ¿cuál es la función de la célula dendrítica? Isabel. ¿Qué función tiene esta célula dendrítica en el sistema inmune? Pero ¿cuál es su función primordial? Su función primordial de la célula dendrítica es presentación del antígeno. Es una célula presentadora de antígeno. Esto vamos a ver más adelante en cuanto a lo que son receptores específicos. ¿Sí? Entonces, la progenitora mieloide, su primer hijito que nos va a dar va a ser las células dendríticas. Posteriormente, nos van a dar otras hijitas. La progenitora de granulocitos y monocitos, que como bien dice su nombre, nos va a generar monocitos específicamente, y los monocitos nos van a generar que célula que también juega un rol muy importante en el proceso infeccioso. ¿Quién se encarga de fagocitar? Macrófagos. Entonces los macrófagos se generan en base a los monocitos. La progenitora de granulocitos, ¿cuáles son mis células granulocitas? Y son los blancos granulocitos. Los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. ¿Ya? Entonces, de igual manera, a partir de nuestra progenitora mieloide, se va a generar los megacariocitos. ¿Y los megacariocitos qué nos generan? Plaquetas. Muy bien. Nos van a generar plaquetas. Y a partir de nuestra progenitora mieloide también se va a fabricar nuestra progenitora eritroide, que nos va a dar paso a quién? A nuestro eritrocitos. ¿Sí? Entonces, a partir de nuestra célula hija progenitora mieloide, se generan células dendríticas, la progenitora de granulocitos y monocitos, los megacariocitos y los progenitores eritroides. En cambio, dentro de lo que es la progenitora linfoide, vamos a producir ¿quiénes? Como bien dice su nombre, linfoides. Linfocitos. La progenitora de células T, la progenitora de células B
y la más importante, que juega un rol muy importante para contrarrestar cualquier tipo de infección viral, específicamente las natural. Aquí también un porcentaje de la población de las células dendríticas se forman a partir de la progenitora, que es ahí donde vamos a quedar.